close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
¿No? Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a la Semana de la Prevención, Prevention Week, que como saben, pues fue una iniciativa del Comité Local Sociomoven en asociación con SAEM, AEMAUCA, AEMUAS, AEMEC y CEWAT, a través de lo que es el Comité de Educación Médica ESCOME y el Comité de Salud Pública ESCOP, que tiene el fin de que conozcamos las diversas medidas de prevención de las enfermedades más comunes y que cobran más vidas a nivel mundial. No nada más eso, sino que también hablaremos de muchos temas de interés como son las vacunas y de temas de salud mental como es la depresión. Dicho todo esto, demos la bienvenida al doctor Hugo Alberto Radillo Alba, médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara y que pues todos conocemos como el doctor Hush. Cardiólogo clínico certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología, fellow en rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, internista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, miembro profesional de la Sociedad Europea de Cardiología y autor publicado en revistas nacionales e internacionales. También es autor del libro Electrocardiografía Clínica, Rutina Básica de Interpretación. Es encargado, bueno, es editor en jefe de la Revista Mexicana de Cardiología en Casos Clínicos y pues, como la mayoría de nosotros lo conoce, como creador de para la divulgación de ciencias médicas en redes sociales. Y bueno, cedemos la palabra al doctor Hughes. Muchísimas gracias, por la invitación primero que nada. Número dos, por la paciencia de estar a las 6 de la tarde aquí con el clima tan a gusto como para estar con el cafecito, como está su servidor, pero pudiendo estar haciendo algún otro tipo de cosas, se pusieron de ñoños y ñoñas a escuchar una charla de infartos. Así que muy apreciado que el día de hoy hayan decidido disponer un poquito de su tiempo y pues vamos a darles. Me hacen el paro de darme chance de compartir mi pantalla, de hacerme host o de co-host, porfas. Ah, ahí estoy. Muy bien. Vamos entonces a charlar al respecto. Bueno, como tal, tengo entendido que es una semana dedicada específicamente a la prevención, entonces voy definitivamente a ligar esta charla más a la prevención, no nada más de la cardiopatía isquémica, sino de los desenlaces adversos una vez ya que se instaló ahora sí que el infarto o el síndrome coronario agudo como tal, ¿de acuerdísimo? Pero como entiendo que la mayor parte de ustedes están en el pregrado, voy a tratar de llevarlos de la manita, sin ser condescendiente, obviamente, de las aulas a lo que hacemos en los hospitales. ¿De acuerdísimo? No tengo conflictos de interés. El día de hoy estoy aquí con ustedes por mero amor al arte y espero seguir haciendo esto durante mucho tiempo más. Para poderles explicar cómo prevenimos que se presente más adelante un infarto, o ya cuando se presenta un infarto, prevenir las complicaciones que vienen después, a esto llamamos prevención primaria y secundaria respectivamente, necesito meterme un poquito, cualquier cosita, a la fisiopatología de cómo es que se desarrolla un infarto, ¿de acuerdo? Un infarto hasta la fecha sigue siendo la causa más frecuente de mortalidad, no nada más en México, sino también en el mundo. Esto aplica para países ricos y países pobres, para países industrializados o en vías de desarrollo, como les quieran decir, y no es nada nuevo. Esta estadística no se ha movido mucho. Muchos dicen que el cáncer ya es la principal causa de muerte. No, todavía no. Sí la va siguiendo mucho la enfermedad cardiovascular, pero el tema es que a manera que nosotros vamos acumulando factores de riesgo cardiovascular, termina siendo mucho más prevalente el detectar enfermedad coronaria a detectar cáncer. Y no por esto el cáncer es menos importante, simplemente para dejar, digamos, el contexto epidemiológico que estamos tratando. No deja de ser la enfermedad más frecuente de todas, porque desafortunadamente nuestro ímpetu de prevenir, perdón, no es el más adecuado. Entonces, si hablamos nosotros de fisiopatología, tendríamos nosotros que tener como que un vasito saludable y enfermarlo, ¿no? Como para partir de lo normal a lo normal, de lo fisiológico a lo fisiopatológico. Y la idea es que
la principal causa que va a hacer que nuestros pacientes, es más, olvídense pacientes, que su papá, que su mamá, que sus tíos, que sus abuelitos desarrollen, o ustedes ya más adelante, desarrollen aterosclerosis, va a ser acumular factores de riesgo sobre los que nos tenemos que ir. Estos factores de riesgo aceleran la formación de algo que se llama aterosclerosis. Palabra clave, aceleran. ¿Cómo que aceleran? O sea que de todos modos nos va a tocar esta cosa de la aterosclerosis. Lo más seguro es que sí. Hay estudios que se publicaron ya después del 2002 que le dieron la vuelta al mundo estas noticias porque se dieron cuenta que en población particularmente expuesta, a padres, por ejemplo, que tuvieran diabetes, hipertensión, colesterol elevado, carga genética para infartos, se analizaban fetitos de estos padres, ya obviamente fetitos que habían muerto, se les hacían biopsias a las arterias coronarias y se topaban que los fetitos de estos padres ya tenían pequeñas trazas de estrías grasas. O sea, ya estaban formando ateroma desde la vida fetal. Eso es increíble, o sea, eso es demasiado apantallador desde el punto de vista que decíamos nosotros, no, pues sí, pues si te cuidas no te va a pasar nada. No dejamos de tener una gran influencia genética para expresar este tipo de enfermedades. Entonces, por eso digo que cuando se acumulan factores de riesgo como la diabetes, como el sedentarismo, como el sobrepeso y la obesidad, como la hipertensión arterial sistémica, como la ansiedad, como la depresión, como no dormir bien, como tener algún tipo de cáncer, como fumar particularmente, la aterosclerosis se va a acelerar. Más que se genere, se va a terminar acelerando. Ahora, malamente mucha gente cree que estas placas de ateroma son las que infartan a los corazones y no es así. Estas placas generalmente no causan los infartos, pero sí causan molestias, como la famosa angina de pecho. Una molestia opresiva que generalmente inicia o se incrementa con el incremento de la demanda metabólica. Fíjense que no dije actividad física. Una persona que vive con hipertiroidismo puede tener angina derivado de esto. Una persona que tiene fiebre puede tener angina derivado de lo mismo. Obviamente, si hace actividad física, si hace ejercicio, un esfuerzo, pues por supuesto incrementa la demanda metabólica. Pero por eso cuando yo describo la definición de angina, o por lo menos la definición convencional de angina, evito decir un dolor opresivo que se presenta en el esfuerzo, porque no siempre es esfuerzo. Repito, estados hipertiroideos que suben la tasa de metabolismo basal o bien la fiebre puede perfectamente iniciar un evento de angina. Entonces llevo dos características, ¿no? La molestia opresiva, ojo, dije molestia, no dolor. Hay personas que no lo perciben como dolor, simplemente dicen, no, doctor, es que no me duele, simplemente siento como que me están apachurrando. Ándale, pues. El dolor, por supuesto, es una molestia. Entonces, si digo molestia opresiva, semánticamente me estoy expresando mejor a decir dolor, porque hay pacientes que, no, es que nunca me dolió, por eso nunca fui a urgencias. Ándale, pues, bueno. Entonces, llevamos una, ¿no? La molestia opresiva que se presenta o se incrementa cuando incrementa la demanda metabólica. Y finalmente, la tercera característica de la angina típica, por lo menos, es que cuando esta demanda metabólica regrese a lo normal o disminuya, también lo va a hacer el dolor o la sensación de opresión, ¿no? O va a disminuir o de plano se va a quitar. Bueno, entonces, estas placas como tal que les comento aquí, cuando andan por ahí de obstruyendo un 50% de la arteria, la angina o las molestias se van a presentar cuando sí realmente incrementa esta demanda metabólica. Cuando ya logran exceder el 70%, generalmente pueden no solo presentarse con esta alza de la demanda metabólica, sino también presentarse en completo reposo. A veces incluso los despierta el dolor y el paciente no está haciendo nada más que dormir. Entonces, como tal, estas placas no son las que necesariamente infartan, pero sí pueden tornarse sintomáticas a manera que se extiende la oclusión o a manera que nosotros tenemos esa alza en la demanda metabólica como tal. Ahora, el problema es cuando estas placas que se van formando, repito, a manera que una persona acumula los 5 factores de riesgo más frecuentes, el principal siendo tabaquismo, luego diabetes, hipertensión, el mentado problema de los lípidos, que conocemos como dislipidemia, y por supuesto el sobrepeso o bien la obesidad, esos son los 5 grandes. Se acelera, se forma la placa de ateroma, pero también estos mismos 5, o bueno, la mayoría de estos 5, generan un estado de inflamación sostenida e inflamación sistémica. La obesidad, dejen de verla ustedes como un mal estético, como que hay las lonjitas. No, el problema con la obesidad, que muchas veces no lo vemos como enfermedad,
es que precisamente se desencadena una respuesta inflamatoria que va a estar dejando un montón de radicales libres, que va a estar dejando un montón de especies reactivas de oxígeno, que va a estar generando un montón de interleucinas proinflamatorias, que lejos de comprometer otros órganos, a la placa de ateroma la empiezan a inestabilizar. Lo mismo podemos decir del tabaquismo, de la diabetes, de la epidemia, pero piensen ustedes que una situación de estrés inflamatorio a lo largo de mucho tiempo, a estas placas que ya se formaron ahí, las puede erosionar o las puede fracturar, las puede romper. Y ahí viene el problema. Porque si piensan bien ustedes esta situación, esto no deja de ser tejido a final de cuentas, ¿no? Su endotelio se lesiona, se erosiona con esta carga tan importante de inflamación y empezamos a ver que en esa lesión endotelial que recubría precisamente la placa de ateroma, se sitúa un fenómeno como el que les pasaría si ustedes van por la banqueta, se tropiezan y se raspan la rodilla. En esa herida se va a formar una costra. Esa costra no deja de ser el producto de todo el mecanismo de la coagulación. Entonces, si les digo que es un proceso patológico similar, pero no igual, ustedes probablemente ya podrán anticipar qué es lo que va a pasar en ese espacio que se erosionó, donde están apuntando las flechitas. Ahí se van a juntar diversos agentes fisiopatológicos, como las plaquetas, como una red de fibrina, en donde a final de cuentas la cosa se empieza a acumular y empezamos a tener nosotros la formación de un trombo. A manera que ese trombo se sigue formando y formando y formando y formando, se tapa la famosa arteria, el flujo que tuvo que llegar del otro lado del trombito deja de llegar obviamente porque está ocluido y es cuando entonces nosotros tenemos el mentado infarto. Ahora, es muy bonito ver todo en esquemitas y se entiende más, pero la idea es que ustedes ya se vayan perfilando hacia lo que las niñas y los niños grandes vemos en el día a día en el hospital. Lo que tienen en pantalla es cómo se ve un cateterismo cardíaco. Los cateterismos cardíacos, pues, como su nombre lo implica, consiste en pasar un catéter, que es esta L invertida que están viendo aquí, alineada con la columna vertebral, y esos catéteres ya actualmente la mayoría los pasamos por la arteria radial. Son catéteres muy, muy, muy delgaditos. Se avanzan hacia el corazón. Como vas por una arteria, la arteria radial, pues tarde o temprano terminas en la aorta, literal, en la aorta, en el vaso magno que tenemos. La aorta, cuando está muy cerquita del corazón, tiene dos hoyitos. Bueno, en situación de normalidad tiene dos hoyitos. Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ya muy próximos al origen del corazón. A estos le decimos ostiums coronarios. Ostium izquierdo, ostium derecho. Y la idea es que con este catéter las y los hemodinamistas, que son los altos especialistas dentro de la cardiología que hacen los cateterismos, ese catéter lo meten al hoyito derecho o al hoyito izquierdo para poder vertir un medio de contraste y pintar las coronarias. Las primeras hijitas que da la aorta, a diferencia de la creencia popular, no es el tronco brachiocefálico derecho, ni mucho menos la carótida primitiva izquierda o la subclavia. Las primeras hijitas de la aorta son las arterias coronarias, entonces por eso tiene que avanzar hasta muy cerquita del corazón ese catéter y poco. Ahí lo que están viendo es una arteria que se fijan hace la forma de una C de casa. ¿Se fijan? Esta C de casa es la proyección tradicional que nosotros utilizamos para ver la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha así se ve, como por lo menos en esa proyección, así se ve como una C de casa. Y es una coronaria derecha normal, ahí no hay nada de enfermedad. A propósito, estoy dejando este video correr mucho tiempo para que se vayan familiarizando con la imagen, porque en unos segundos les voy a poner cómo se ve una coronaria derecha enferma. Noten, antes de irme a esa coronaria, que en esta derecha saludable, nosotros podemos ver que de manera normal, desde que va empezando la arteria va a empezar al inicio de la L. Ay, déjenme pararlo un tantito. Este es el catéter, aquí empezaría la arteria. Fíjense cómo esta arteria da ramitas, por supuesto, que van a ir irrigando diferentes partes del corazón derecho. Pero fíjense que a manera que la arteria se va desenvolviendo, se va haciendo más delgadita y se va bifurcando. Eso es normal. Sin embargo, noten que la arteria tiene que mantener cierto calibre, cierto grosor, para hacer las veces de un vaso uniforme que se llena con medio de contraste. El medio de contraste es una solución que al diluirse en la sangre y ser impactada por rayos de radiografía, rayos X, se ve negra. Entonces, lo que están viendo aquí en negrito es sangre mezclada con medio de contraste. Entonces, a donde va el medio de contraste va la sangre y por eso nosotros aquí vemos una arteria coronaria derecha llenita y con todas sus alicientes, ¿no? Ahora, vean lo que ocurre cuando nosotros tenemos una arteria coronaria enferma. El esquemita que les ponía ya cuando tienen esa ateromatosis.
Fíjense ustedes, igual hace la forma de una C, pero tenemos más pedacitos irregulares. ¿Ya se fijaron esto de aquí? Ven, aquí parece que alguien le dio una mordidita. Aquí lo que están viendo ustedes es el negativo de las placas de ateroma. Esto es sangre, 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 sangre. Y esto blanco de aquí que no se ve hasta acá, todo esto es una placa de ateroma algo larguita que por eso impide a que se coloríe completamente con el medio de contraste la arteria. Vean que acá hay más mordiditas, vean que no se mantiene uniforme todo esto negrito, sino que tiene aquí una mordidita aquí, una mordidita acá y hace como si pareciera una cinturita. Vean aquí en esta encrucijada donde tenía que salir esta arteria muy bonita para acá y este pedazo de la derecha, cómo se tuvo que haber extendido. Vean cómo aquí, en esta como Y que se forma, no hay medio de contraste. Aquí una obstrucción muy importante que está impidiendo que se llene la coronaria de forma correcta, pues obviamente con sangre. A esto en términos ya técnicos le decimos defecto de llenado. No se llenó con un contraste de forma correcta y vemos nosotros una arteria coronaria derecha con mucha enfermedad. Pero así como tienen ustedes esta coronaria derecha enferma y la otra sana, hay de enfermas a enfermas. Vean que ustedes aquí tienen una coronaria que empieza desde acá y aunque está toda feíta, termina hasta acá. Pues fíjense en este paciente de acá. También, eso es una coronaria derecha, solamente que noten, aquí está el catéter, fíjense, va saliendo, y noten una cosa interesante. Ahí para el video yo, no se trabó su computadora. Aquí está el catéter, una forma de L invertida, es un tubito de plástico, se vierte el contraste, se llena la arteria, pero no pasa de aquí el medio de contraste. Voy a darle a play otra vez al video, pero fíjense que el medio de contraste no pasa de ahí. ¿Qué significa? Miren, se llena y no pasa de esta altura. No se colorea hasta abajo como en las otras dos, en los otros dos ejemplos que les puse. Ahí significa que que la placa se tapó de manera aguda, que el coágulo no está dejando pasar sangre de donde se termina de llenar la arteria para adelante. Eso es un infarto agudo del miocardio, cuando tenemos una oclusión aguda y pasa el tiempo suficiente para que se lesione el corazón y termine por infartarse. Entonces, en términos muy simples, cuando yo trato de hablar de prevención de un síndrome coronario agudo, la idea es yo practicar una medicina preventiva, pero no prevención primaria. Eso ya es una estrategia que se nos sale de las manos muy frecuentemente. Y ahora en todo el mundo, no nada más en México, le estamos apostando a algo todavía más precoz. Se llama prevención primordial. Si les preguntara, digo, a lo mejor ya después me quieren contestar en el chat de aquí del Zoom, pero ahorita nada más piensen la pura respuesta, es nada más de recordar lo que ya les dije. ¿Cuáles eran los 5 factores de riesgo más importantes que teníamos? Bueno, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el tema de los lípidos y por supuesto el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Si yo les hablo de prevención primaria, es que el paciente ya tiene uno o la combinación de estos. Por nombrar los tradicionales, ya les dije que también la depresión, la ansiedad, ciertos cánceres, ciertas enfermedades autoinmunes, también los consideramos como factores de riesgo, la edad, el género masculino, la carga genética, pero estos son los 5 clásicos. Entonces, la prevención primaria es, el paciente ya tiene este tipo de cosas, ¿ok? Voy a tratar estas 5 cosas para que no se infarte. Prevención secundaria es, ok, no pude esto, ya se infartó el paciente, ahora voy a prevenir las complicaciones derivadas del evento cardiovascular adverso. La prevención primordial es evitar que se gesten en mi paciente estos 5 de los que ya hablé. Y la prevención primordial tratamos de inculcarla tan temprano como en la niñez, porque ya saben ustedes también que en México es muy prevalente la obesidad infantil. En México es muy fácil que desde los 12, 13 años empiecen a fumar. Ya nos toca ver gente que se infarta con coronarias bien tapadas de ateroma a los 40 años. Gente muy joven se está infartando, cuando esto generalmente en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, los infartos los andan diagnosticando después de los 55 años, 60 años, una cosa por el estilo. Entonces, y en México nos los estamos topando una década antes o a veces 2 décadas. Entonces ese es el tema. Queremos ahora practicar una prevención primordial para que no fumen, para que no sean ni diabéticos ni hipertensos a pesar de la carga genética que pueden tener. Si están empezando a ganar peso, ahí luego intervenir y por supuesto evitar que el alza de lípidos en sangre pase más adelante a participar en la génesis de la aterosclerosis o en la perpetuación de la misma. Entonces ahí tienen las 3 formas de prevenciones que en medicina interna, en endocrinología, en nefrología, en medicina familiar, en medicina general y por supuesto en cardiología tratamos de velar, ¿de acuerdo?
Prevención primordial es evitar que los factores de riesgo se gesten. Prevención primaria es, ok, ya los tiene el paciente, vamos a evitar que se infarte, o que tenga un EBC, o que tenga una arritmia. No se pudo, ok, prevención secundaria. Ya tuviste el evento adverso, ahora vamos a limitar el daño y prevenir que se vuelva a presentar o que las cosas se pongan peores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en pantalla tienen a colación de esto los esfuerzos que se han hecho desde 1950 y hasta la fecha. Ahí lo último que tienen es la definición del 2018, pero son los esfuerzos para definir quién se infarta y quién no. De forma tal que tenemos algo que se llama la definición universal de infarto miocárdico, y entre todas las cosas que vemos, como la prevención, como las estrategias de tratamiento y diagnóstico y toda la cosa, tratamos de quedarnos muy claros en decir quién sí se infartó y quién no se infartó. Es muy poquito quedarnos nada más con la clínica. Ah, dolor en el pecho. Dolor en el pecho te lo puede dar un montón de cosas. Un montón de tos, que tengas una neumonía, que tengas tuberculosis, que tengas un neumotórax a tensión, que tengas una tromboembolia pulmonar, que tengas una disección aórtica, una crisis de pánico te puede dar dolor torácico, perdón, una crisis hipertensiva te puede dar dolor torácico, una arritmia. Hay un montón de cosas. Entonces la pura clínica no es suficiente. De hecho, es muy irresponsable diagnosticar infartos exclusivamente con clínica, como se hacía antes, ¿de acuerdo? Es muy inespecífica como tal la clínica. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, conjugamos clínica con hallazgos electrocardiográficos, con hallazgos ecográficos, que actualmente la ecocardioscopia ya es una disciplina del médico general, ni siquiera es del especialista, para que se vayan aclimatando con la idea de que ahora la exploración física, si quieren tener el estándar de médicos generales actuales, ni siquiera mexicanos, sino de todo el mundo, es que en sus clases de semiología y propedéutica ya les empiecen a introducir la exploración del cuerpo, no nada más con el estetoscopio, con el martillito de reflejos, palpando, o oliendo al paciente si ustedes quieren, sino que también les enseñan a hacer ecoscopía, por lo menos de corazón y de pulmones. Finalmente, cuando conjugamos estos tres, agregamos el que más peso ha tenido, que son biomarcadores. Es la famosa troponina I. Olvídense de la CKMB, olvídense de la mioglobina, olvídense de la creatinina quinasa, estas cosas que a veces les preguntan en los exámenes o que a veces les obligan a aprenderse de una u otra forma, ya realmente ha perdido muchísimo valor desde que yo era estudiante de medicina, imagínense nada más. Entonces ahorita definimos infarto cuando incrementan las troponinas más allá de la percentila 99. Percentila 99, tranquilos. Por ley, por convención internacional, todos los laboratorios que saquen troponinas por cualquiera de los 3 métodos disponibles, no nada más en México, sino también en el mundo, tienen que reportarles el rango de cuál es la percentila 99. Dicho de otras formas, los rangos de normalidad que te pone el laboratorio para el diferente método es el que se toma en cuenta, vaya, como la percentila 99, pero bueno, hoy no los quiero aburrir con eso. Entonces, la última definición que tenemos, que se publicó en el 2018, la cuarta definición, es conjugar estos hallazgos que tienen ahorita en pantalla, ¿de acuerdo? Biomarcadores como el principal, electrocardiograma, imagen y clínica. Si una persona tiene los 4, se llama infarto agudo del miocardio. Si una persona tiene 3 de estos, no es que tenga ya algo que no es infarto. Si no tiene un infarto, se llama angina inestable. Pero el tema aquí es que para que solo cuente como infarto, independientemente de la combinación que quieras hacer, la que tiene que estar presente sí o sí son los biomarcadores. Es decir, el que se infartó es el que ya te elevó troponinas. Si el paciente trae dolor de pecho, trae cambios en el electrocardiograma, las imágenes en el eco te sugieren que el corazón está dejando de latir en ciertas partecitas, pero los biomarcadores no se han elevado, entonces no le decimos infarto, le decimos angina inestable, ¿de acuerdo? Este cotorreo de que, ay, no, es que la angina inestable era si duraba más de 30 minutos y si no remitía con nitratos, ya no es necesariamente cierto. Hay una gran brecha de evidencia como para mantener todavía este pensamiento de que es un criterio de temporalidad o un criterio clínico aquel que se necesita para la angina inestable, ¿de acuerdo? Hay pacientes que pueden tener 10 minutos detectados por clínica, porque recuerden que hay pacientes que no reflejan la misma clínica igual que todos. Puedes tener tú pacientes que con 10 minutos percibidos de dolor o de la molestia torácica, a lo mejor ya te hicieron cambios en el electrocardiograma y ya te hicieron cambios en la imagen, pero no han elevado troponinas. Entonces tú dices, bueno, pues esto es un criterio para una angina inestable. Pero no le ha durado tanto tiempo el dolor. Ok, ¿te vas a esperar hasta que cumpla 20 minutos este pobre hombre ahí con el pecho doliéndole como para que le puedas hacer algo? No, por supuesto que no. Entonces seguir pensando esta cosa de que si se quita con los nitratos, no.
igual con lo de la temporalidad de los 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de donde lo leyeron, ya es algo que no se hace, ¿de acuerdo? Entonces, combinen lo que ustedes gusten de lo que tienen en pantalla, pero si ya elevó biomarcadores, se llama infarto. Si no los ha elevado, si las troponinas no se han elevado más allá de la percentila 99, todavía se puede llamar angina inestable. Como decimos, el infarto agudo al miocardio y la angina inestable es la misma enfermedad, pero en momentos diferentes. También es la misma enfermedad que se tratan igual. Una angina inestable, ya para los criterios actuales que tenemos en 2023, también se tiene que pasar a un cateterismo porque no queremos que evolucione a un infarto agudo al miocardio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso que tienen en la pantalla es el corazón de un servidor. Precisamente, me gusta decir que pongo mi corazón en enseñarles y a veces lo llevo en un poquito a un sentido literal, pero así es como se debería de ver, según yo, un corazón saludable. Vean ustedes, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. Como bien habían visto ya, esta es una imagen en espejo. Los ventrículos están arriba cuando en la realidad los ventrículos pues están abajo, ¿no? En el pecho. Lo que ustedes tienen a la derecha de su pantalla realmente es la parte izquierda de su paciente. Entonces, esta mitad de aquí sería la parte izquierda, esta mitad de acá sería la parte derecha. Ubicándolo a esta proyección, por cierto, le decimos el eje apical de 4 cámaras, porque como pueden ver, vemos las 4 cámaras del corazón. Ahora sí, si gustan participar en el chat, con esta breve explicación que les acabo de decir, para demostrarles lo sencillo que es la ecocardioscopia en este contexto, para que vean por qué lo estamos enseñando ya desde el 4º semestre de la Facultad de Medicina en varias universidades en el país, voy a señalar yo con mi cursor una válvula de las que se están viendo aquí. Voy a señalar o esta o esta. Y nada más con lo que les dije, que este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda, solamente con esa limitada información y con una explicación que no me tomó más de 3 minutos darles, quiero que me digan ustedes en el chat, si son tan amables, ¿cuál válvula es esta de aquí? Así de fácil. ¿Cuál válvula es esta de aquí que estoy señalando? Te voy a ver el chat. Ya están poniendo mucho. Muy bien. ¿Ven? Válvula mitral. Perfectísimo. No les tuve que dar una explicación súper mamona, ni súper sobre, ni nada. Y de volada ya supieron qué es la válvula mitral. Porque saben que es la válvula que está entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Ahí les va otro ejemplo. Ahí les va otro ejemplo. ¿Qué estructura del corazón sería esta que estoy señalando aquí? Esta raya blanca que estoy señalando aquí, sin decirles nada, sin haberles enseñado nada más, con sus puros conocimientos de anatomía, pónganlo en el chat. ¿Qué sería? Muy bien, el septum interventricular. Excelente, ¿se fijan? Qué padre. Muy bien. Entonces, así es como se debe de ver un corazón latiendo de forma correcta. Vean que todas las partes, ahorita concentren todo su poder en el ventrículo del lado izquierdo. Vean cómo se contrae todo muy parejito, vean cómo se contrae todo muy bonito. La parte del corazón que le decimos la base del corazón es la carnita del corazón que está más cercano a la válvula mitral, ¿de acuerdo? Entonces, esto aquí y esto aquí es como que la base, ¿de acuerdo? La puntita del corazón, esta de aquí que están viendo acá, pues sería el ápex, la punta, ¿no? El ápex, el ápice. Entonces, lo que queda entre la base y entre la punta, o sea, esta partecita de aquí, le decimos que es el segmento medio, los segmentos medios del corazón, ¿de acuerdísimo? Así de fácil. Entonces ya saben que tenemos una base, segmentos medios y la puntita. Fíjense muy bien, les voy a poner otro eco. Vean eso de... Quiero que con su manita ustedes tapen, ya identificaron el ventrículo izquierdo muy bonito. Quiero que tapen con su manita la mitad del ventrículo izquierdo, es decir, solamente quiero que queden viendo la punta del corazón o la mitad de arriba de ese ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Quiero que se queden unos cuantos segunditos viendo nada más la parte de la mitad de arriba, por decirlo así, de ese ventrículo izquierdo. Tápense así y nada más vean esa parte de arriba. Les voy a dar unos segunditos más, unos segunditos más, unos segunditos más. Ahora, tapen esa mitad de arriba y nada más quédense viendo la parte de abajo del corazón, ¿de acuerdo? Ya taparon primero la de abajo, ahora tapen la de arriba y vean cómo late esa parte. Les voy a dejar unos segunditos, comparen la mitad de arriba con la mitad de abajo. Y ahorita les voy a hacer una pregunta que también si me hacen la caridad pueden contestarla en el chat, ¿de acuerdo? Va la pregunta. ¿Cuál de esas dos mitades, la de arriba o la de abajo, se mueve
menos. ¿Cuál de esas dos mitades se mueve menos? ¿La mitad de arriba o la mitad de abajo? Muy bien, la mitad de arriba. Esto es porque este paciente tuvo una obstrucción de la arteria que le llevaba sangre a la punta del corazón. Por eso están viendo que la punta del corazón y partecita chiquita de los segmentos medios no se mueve tan bien como la base del corazón. A esto le decimos alteraciones regionales de la movilidad. Es decir, la parte que se deja de mover es la que obedece a la circulación de la arteria coronaria específica. Entonces, si ustedes están viendo que la punta no se mueve, bien fácil, la arteria que llevaba sangre a la punta del corazón es la que está tapada. Y por eso hacemos nosotros las veces de una exploración física amplificada con la ecocardioscopia. Así de sencillo. Comparen los dos corazones, vean cuál es la diferencia y fíjense cómo no se equivocaron. El corazón de la derecha, que está blanco y negro, que es el de su servidor, se contrae de forma parejita, lo mismo que se contrae abajo, se contrae arriba, todo muy bonito, versus el paciente que tuvo un infarto de los segmentos apicales. ¿De acuerdísimo? Entonces, desde que nosotros estamos educando a las siguientes generaciones de profesionales de la salud, aunque no vayan a ser el día de mañana especialistas en salud cardiovascular, desde aquí yo estoy haciendo mi parte para la prevención, porque una muy buena parte de la prevención, mis queridos y queridas niñas, es educar. Y así como yo en este momento y con mucho gusto los estoy educando a ustedes, el día de mañana ustedes no nada más van a tener que educar a sus internos, a sus internas, a sus estudiantes, a sus pasantes, tienen que educar a sus pacientes. Esta es una de las grandes labores que hacemos como médicos. Sabemos que entre más recursos educativos tiene el paciente, mejores decisiones en salud toma, como dejar de fumar, como ponerse a hacer ejercicio, como abandonar ciertas conductas que hagan que se vayan acumulando factores de riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Ahora, hablando precisamente de educación, cuando nosotros estamos ya del otro lado del diploma y que estamos precisamente viendo a los internos, las internas, los estudiantes que llegan a final de cuentas a los hospitales, y no se diga a los médicos tratantes que están refiriéndonos pacientes a nuestras unidades de cardiología para tratar a los pacientes que ellos hayan recibido en las unidades de primer contacto, en los centros de socorro, en clínicas de primer nivel, en lo que sea, nos estamos dando cuenta de que es muy prevalente, desafortunadamente, que este pensamiento o este criterio mnemotécnico que nos obligan o nos obligamos nosotros a llevar durante la Facultad de Medicina, lo arrastramos hacia los hospitales, como si las mnemotecnias que nos aprendimos para pasar un examen realmente tuvieran una validez. No me gusta expresarme en términos absolutos, no les voy a decir que no sirven, que todas son inútiles, pero sí les puedo decir que la mayoría de las mnemotecnias que de la universidad se llevan todavía a los hospitales puede hacerlos que estén condicionados a no actualizarse o bien a no reformar su conocimiento y su manera de aprender. No es la misma manera en la que aprendemos en el internado a la misma manera en la que aprendemos en la universidad. En el internado, en la pasantía, en la residencia, ustedes ya van a tener al paciente y va a ser su mejor maestro, va a ser el libro abierto que todo el día quisieron tener en la Facultad de Medicina. Déjenme ponerles una contraposición muy interesante de cuál es la gran diferencia de llevarse las mnemotecnias a los hospitales, específicamente en el contexto de los infartos, de los síndromes coronarios agudos. Cuando nosotros estamos en las unidades de cuidados intensivos coronarios, donde recibimos a los pacientes que se infartan, cualquier persona que nos mande al paciente ya les digo, el hospital que sea, la unidad hospitalaria que sea, al paciente lo tiene que mandar con las indicaciones de todo lo que se le ha hecho desde que el médico o médica de primer contacto lo recibió hasta el último segundo del traslado en la ambulancia, ¿de acuerdo? En esas indicaciones es muy frecuente que hasta la fecha nos sigamos encontrando la mentada mnemotecnia mona, o creo que ya la actualizaron y hasta le pusieron beta de beta bloqueador mona. Para quien no se la sabe, esta cosa de la betamona es un acrónimo en donde beta pues es de beta bloqueador. No la voy a poner ahorita porque no siempre los mandan con beta bloqueador, pero la M es de morfina, la O es de oxígeno, la N es de nitrato y la A es de aspirina o ácido acetilsalicílico. Entonces recibimos a los pacientes y hagan de cuenta que las indicaciones que nos toca ver a cada rato, más frecuente que infrecuentemente, es el tratamiento casi, o de plano igual
al orden de la mnemotecnia. Llegan los pacientes y ya se le pasó sulfato de morfina, el paciente llega con puntas de oxígeno a 3 litros, ya se le pasaron 5 miligramos de mononitrato isosorbide y 100 miligramos de aspirina masticable. Y no ves nada más. Manejo gentil del paciente, cuidados generales de la enfermería, ayuno, y ya, esas son las indicaciones. Entonces, déjenles hago la contrapropuesta de ese tipo de mnemotecnias. Como bien saben ustedes, el corazón funcionalmente lo podemos dividir en una mitad izquierda y una mitad derecha. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen un paciente en donde el ventrículo derecho es el que se infartó? Y ustedes como recetita de cocina, bueno, le dejan la mona, ¿no? Le va su morfina, le va el oxígeno, le va el nitrato y le va la aspirina. Bueno, resulta ser que el ventrículo derecho es una cavidad fenomenal, muchas veces olvidado por muchas personas, pero esta cavidad es increíblemente dependiente, muy dependiente de precarga. Si por algún motivo claudicaron en su formación en materias como fisiología, fisiopatología, cardio, medicina interna, y se confunden todavía cuando les ponen estas palabras de precarga, poscarga, una recomendación, no siempre, pero la mayor parte de las veces, 90% de las veces, si no entendieron el contexto de la oración porque les pusieron la palabra precarga, agarran esa palabra precarga, la sacan volando y agarran otra y la ponen ahí. Esa palabra, esa frase es presión arterial. Entonces, si yo les digo que el ventrículo derecho es muy dependiente de precarga, es lo mismo que decir que es muy dependiente de la presión arterial. O sea, que entre mejor esté la presión arterial del paciente, entre más precarga tenga, entre más liquidito tenga ese ventrículo derecho, con tantito que se mueve el ventrículo derecho, va a sacar mucha sangre hacia la circulación pulmonar para que se oxigene, le regrese a la parte izquierda del corazón y listo. Entonces, como el ventrículo derecho no se mueve igual que el ventrículo izquierdo es una chulada para contraerse, ¿eh? El ventrículo izquierdo no hace esto. Esto que les digo, sí, el ventrículo izquierdo se contrae así. Nah. El ventrículo izquierdo se tuerce, muy güey. Se tuerce la parte de abajo, se tuerce la parte en medio, se tuerce la parte de arriba para que salga un montón de sangre. No hace esto, de veras se tuerce, es muy eficiente y muy efectiva la contracción del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, lo único que hace en situaciones normales, su ventrículo derecho ahorita está haciendo esto. Imagínense que este es el septo interventricular y esto aquí es la carnita del ventrículo derecho. En lugar de que se tuerza como el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho hace esto. Se recarga sobre el septo interventricular. Sí tiene un poquito de movimiento de torsión, pero generalmente la deformación que hace el ventrículo para poderse contraer es más como pegarse al septo, en lugar de hacer una contracción como torcida, bien chida. Entonces, por eso ahora me entienden, o espero haberme explicado, que si ese ventrículo está muy lleno de agüita, de precarga, tiene una buena presión arterial, con poquito que se recargue al septo, saca un montón de sangre. Si ustedes a su paciente le dan algo que le baje la precarga, o lo mismo, que le baje la presión arterial, entonces el ventrículo va a tener que hacer más esfuerzo para recargarse más al septo y sacar la sangre necesaria. Imagínense, si esto ocurre en situaciones de anormalidad, ¿qué pasaría con un ventrículo derecho que está todo madreado porque tiene infartos? Y ya vieron cómo se ven los infartos, son pedazos de corazón que no se pueden mover. Pues entonces no se va a contraer con la manera, de la manera que necesita, de la manera que requiere. ¿Qué hace la morfina? La morfina sí le va a quitar el dolor porque tiene mecanismos de acción directamente en el encéfalo que van a atenuar la manera en la que percibimos el dolor. Fenomenal. Yo a mi paciente con un infarto le quiero quitar el dolor porque la taquicardia generada por el dolor puede incrementar las zonas de infarto o puede facilitar arritmias. Estoy súper de acuerdo con quitarle el dolor al paciente, pero hay que hacerlo de una manera inteligente. Un efecto secundario de una muy buena parte de los medicamentos cuyo mecanismo de acción deriva de los opioides y de los opiáceos, como la morfina, como la buprenorfina, no nada más se queda en el sistema nervioso central, sino que también puede tener efectos vasorreguladores. En otras palabras, un efecto secundario de la morfina o de la buprenorfina, algunos en mayor o menor medida, es la hipotensión. Entonces, con la pura morfina pueden hipotensar al paciente. No en todos los casos, no siempre, pero es una precaución que siempre tomamos y por la cual tratamos mejor de vigilar muchísimo los medicamentos que le tumben la presión arterial. Lo mismo pudiéramos decir de los nitratos, ¿no? Pues los nitratos, a final de cuentas, son donadores de óxido nítrico, causa vasodilatación. Si causa vasodilatación, perdón, baja la presión arterial. Si baja la presión arterial, baja la precarga. Y el que la lleva de perder es el pobre ventrículo derecho infartado. El oxígeno.
Si ustedes creían que se veía un padre llegar con su paciente con el oxígeno como para darle seriedad a la cosa, si ustedes le dan oxígeno suplementario a un paciente que no lo necesita, un paciente que está saturando arriba de 94, arriba de 90, digamos, exceso de oxigenación puede causar vasoespasmo en ciertas arterias, como por ejemplo las coronarias, y a ciertas dosis vasodilatación en otro tipo de circulación. Pero entonces, si le están dejando oxígeno que no necesita un paciente que está saturando bien, corren el riesgo de incrementar la zona del infarto. O sea, se convierten ustedes, nada más por querer aplicar la betamona o la mona, en mentecatos bien intencionados, de los cuales sobran en medicina y que definitivamente no nos hacen falta, ¿de acuerdo? De forma tal que de toda la mnemotecnia, lo único que sí se puede dejar es el ácido acetilsalicílico, pero el ácido acetilsalicílico es una tercera parte de todo el tratamiento antitrombótico que este pobre hombre infartado necesita. Ahora se las cambio. ¿Qué pasaría si tienen ustedes un infartado del ventrículo izquierdo, pero que es un gran infarto, no nada más la puntita como en el ejemplo que les enseñé? Imagínate no sé, de los 17 segmentos que hacen el infarto, de los 17 pedacitos que tiene la parte izquierda del corazón, perdón, se infartan, no sé, 14. O sea, nada más tiene 3 buenos y 14 ahí funcionando medio mal. Pues este paciente muy seguramente va a evolucionar algo que se llama choque cardiogénico. La presión la va a tener por los suelos. Y como tú le dejas la betamona porque te aprendiste tu mnemotecnia y con eso tu profe te pasó y lo que sea, pues también se la dejas a este cuate, ¿no? Porque trasladaste tu pensamiento mnemotécnico a donde necesitamos un criterio terapéutico. Y lo mismo, ¿no? Un ventrículo izquierdo que no bombea bien, que está muy susceptible a la caída de la presión arterial, le pasas morfina, le pasas nitratos, va para abajo, le pasas oxígeno cuando no lo necesita, pegas. Entonces, los dejamos solamente cuando el paciente los necesita y cuando esa necesidad no implica que los efectos secundarios lo vayan a deteriorar más. En otras palabras, necesitamos nosotros algo que se llama la balanza de los riesgos y los beneficios, en donde, si naturalmente el medicamento que yo le quiero dar a mi paciente le puede dar cierto beneficio, pero los riesgos superan esos beneficios, solamente no lo voy a hacer, no se lo voy a dar. ¿De acuerdísimo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sí hacemos? ¿Cuáles realmente son los ejes del tratamiento? ¿Cómo podemos prevenir que este infarto que ya se situó evolucione a algo más feo? Bueno, recordar simplemente la fisiopatología que ya estuvimos platicando hace ratito. Y los ejes de tratamiento precisamente son los blancos del tratamiento. Si ustedes se fijan, el blanco más grande que puse, la diana más grande que puse ahí en este esquemita, es la estrategia de revascularización. Revascularización es básicamente regresarle el flujo a esa arteria coronaria que por cuestión del trombo, por lo que ustedes gusten, vio una interrupción lo suficientemente importante para infartarlo. Y en México y en el mundo tenemos 3 estrategias que se pueden emplear. Por supuesto, el tratamiento de elección es hacerle a nuestro paciente una angioplastía percutánea, es decir, pasar al paciente una sala de cateterismos en donde podamos nosotros abrir esa lesión. Pasan videos, ahí les molesto con sus micrófonos, gracias. Básicamente se pasa un catéter, ahorita les voy a enseñar un videito por ahí, con el cual se infla un globo arriba de esa lesión, arriba de ese coágulo. Hay algunos otros procedimientos donde se puede aspirar, otras, bueno, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar en una angioplastía, pero generalmente se apachurra con un globito toda esa lesión, el coágulo, la placa y todo, y al momento de apachurrarse esa lesión con un globo que se infla dentro de esa arteria, la sangre empieza a pasar otra vez. Entonces es importante que llevemos al paciente a esta angioplastía tan pronto como se pueda. Cuando hablamos de angio, nos referimos a vaso. Plastía es modificar. ¿Qué es lo que estamos modificando? La obstrucción. Se puede hacer por medio de stents, por medio de globitos, por medio de aspiración del trombo. Hay diferentes maneras en las que se puede implementar esto. ¿De acuerdo? Es el tratamiento de elección. Tan rápido como se pueda llevar al paciente un cateterismo cardíaco y solventar ese flujo. Si no se puede llevar al paciente a cateterismo, se le puede solamente a los pacientes que tengan elevación del segmento ST, a los pacientes que teniendo elevación del segmento ST no hayan cruzado más de 12 horas de evolución y que no tengan contraindicaciones para recibir el medicamento, solo cuando estas 3 cosas se alinean, se puede utilizar la fibrinolisis o trombolisis, que es lo mismo. Es decir, pasar un medicamento por la vena, no necesitan un catéter central, se puede pasar por una vena periférica de buen calibre, se pasa un medicamento que desbarata la red de fibrina.
Si desbaratas la fibrina que hay en el cuerpo, las plaquetas y los eritrocitos que forman ese trombo, entre más cosas, no tienen de dónde agarrarse, no tienen una matriz, una red con la cual puedan seguir haciendo las veces de ese coágulo y listo. Se puede lisar el trombo. Las tasas de éxito a veces supasan el 80%, incluso en México, siempre y cuando tengamos nosotros menos de 12 horas de que haya empezado la manifestación del infarto, ¿de acuerdo? La última estrategia que todavía la seguimos haciendo, no tan urgente como antes, es la famosa cirugía de revascularización, el mentado bypass cardíaco. Hay que ponerle puentes en el corazón para poder salvar a ese paciente. Antes, cuando no tenemos cateterismo y los trombolíticos no eran como que la mejor idea, se escuchaba mucho esto, ¿no? Un bypass urgente, un triple bypass de emergencia y no sé qué tanto. Ya no, ahorita, si escuchan eso, seguramente fue en una novela, en La Rosa de Guadalupe, una cosa de esas. Ya actualmente la cirugía de revascularización la dejamos para cuando la anatomía coronaria no es la ideal para que se pueda resolver por medio de cateterismo, ¿de acuerdo? Entonces son las tres estrategias que se pueden utilizar, pero recuerden, la de elección es llevar al paciente un cateterismo. El siguiente blanco, si ustedes se fijan en tamaño, es la terapia antitrombótica. Y para la terapia antitrombótica son esas tres que están viendo ahí. No es una u otra u otra, a menos de que sea alérgico a algo de lo que está ahí. Al paciente se le da un anticoagulante, al paciente se le da un antiagregante plaquetario, la aspirina en este caso, y al paciente se le da un antiadherente o un antiactivador plaquetario. Lo pueden encontrar en esas dos categorías. Como el clopidogrel, por ejemplo. Entonces los pacientes reciben, no sé, enoxaparina como anticoagulante, ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario y clopidogrel como antiadherente o antiactivador plaquetario. Con esos tres formas el que realmente se considera el tratamiento antitrombótico. Ese tratamiento antitrombótico no va a desbaratar el coágulo. Entonces, ¿para qué se lo deja mi doc? Para evitar que se haga más grande el coágulo o para evitar que las otras zonas de la erosión de la placa de ateroma que no han formado el coagulito lo vayan a hacer. Entonces, la terapia antitrombótica, que esta sí generalmente la pueden dar en las instancias de primera atención, al paciente le termina ganando tiempo, ¿de acuerdo? Para que lo puedas llevar sin desenlaces tan feos a una sala de hemodinámica tan rápido como se pueda, ¿de acuerdísimo? Como también ustedes van a poder ver en la mitad izquierda del esquema, tenemos nosotros la forma de manejar el dolor del paciente. Nada más que hay que ser inteligentes al respecto y de preferencia tratamos de usar cuando el paciente no esté hipotenso, cuando no tenga la instalación de un choque cardiogénico de alguna otra forma, nitratos, porque el nitrato lo que termina haciendo es expandir el volumen de la arteria para que pueda pasar más sangre en ese pedacito que ya le vasodilataste. Naturalmente, si el paciente se te está hipotensando o ya lo tienes hipotenso, pues no le dejas esa cosa, ¿de acuerdo? Si no pudieras con nada más vasodilatar esa arteria, controlar el dolor y las condiciones del paciente nos permite, ándale pues, necio, dale la morfina. La verdad es que casi no necesitamos la morfina cuando logramos nosotros quitar el dolor del paciente. ¿Y por qué manejamos también ya el dolor del paciente? Porque en la mayoría de las unidades, cuando se prestan las cosas, al paciente ya lo tenemos en una sala de hemodinámica, ¿de acuerdo? Entonces, válganse mucho de la fisiopatología y la farmacología a la hora de estar aplicando precisamente sus esquemas de tratamiento. Ahí que estamos previniendo una complicación, una iatrogenia. Ay, hipotencé al paciente porque le mandé nitrato, porque mi mnemotecnia decía, no, ¿de acuerdo? Válganse de la fisiopatología que tenemos acá. Por último, pero no menos importante, vamos a empezar desde el momento agudo ya la prevención secundaria. Ya está infartado, ya tiene el síndrome coronario agudo que se conoce también como angina inestable. Cualquiera de los dos ya lo tiene. Ya no pudimos hacer que la prevención primaria funcionara. Entonces necesitamos estabilizar esa placa de ateroma, necesitamos bajarla, necesitamos reducir todo el riesgo cardiovascular de nuestro paciente con dos estrategias. Una es farmacológica, la otra no es farmacológica. La farmacológica, que también la pueden dejar ustedes desde que el paciente ya tuvo el síndrome coronario agudo, es una estatina, pero tiene que ser una estatina de alta potencia. De hecho, ya prácticamente no tenemos indicaciones válidas para dejar estatinas que no sean atorvastatina o rosuvastatina. Si siguen dejando o si siguen viendo que alguien deja pravastatina, simvastatina, lovastatina, pitavastatina, cualquier estatina que no sea atorvastatina o rosuvastatina, prácticamente
aquí sí casi quiero ser absoluto, pero bueno, prácticamente ya no tienen indicación de ser las demás estatinas que no sean atorbas o que no sea rosuvastatina, ¿de acuerdísimo? Y no es que sean malas las otras, es que atorbas y rosuvastatina son mucho mejores, no nada más para los momentos agudos, sino también para el tema de la prevención secundaria y la prevención primaria, por muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dejamos estas dos, estatinas de alta potencia, repito, atorvastatina y rosuvastatina, ¿de acuerdo? Muy bien. Nunca falta por ahí quien dice, "No, pero las guías dicen que también le tenemos que dejar IECA y beta bloqueadores". Ok. Si el día de mañana van a entrar ustedes a la residencia o van a actuar según guías, independientemente si son guías de práctica clínica o guías internacionales, mis recomendaciones no se hagan guiólogos o guiólogas, no sean estudiosos de las guías. Las guías son recomendaciones y todos las usamos, todos usamos las recomendaciones, pero estas recomendaciones se adaptan al contexto. Ojo, tampoco se les vaya a ocurrir aplicar una guía sin tener la decencia de verdaderamente haberla leído completa. No nada más los cuadritos de colores que a toda la gente le encanta llegar y citan la guía 2000 no sé qué, dice que es indicación, no va a dejarle esto, bla, 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 bla. Y le preguntas de dónde salió la indicación o cuáles eran los pormenores de dicha indicación y no te lo saben decir, porque repito, solo se van a los cuadritos de colores. Y ese suele ser el argumento con el cual defienden esto que tienen en pantalla. Pero las guías dicen que hay que dejarle IECA y beta bloqueador. Y sí es cierto, sí dicen eso. Pero las letritas chiquitas, es más, ni chiquitas, las letritas que no están en tu cuadrito de color, si se hubieran tomado la molestia de leerlos, quienes refutan esta cosa, se habrían dado cuenta de que sí, están indicados el IECA y el beta bloqueador dentro de la primera hora de atención de tu paciente. ¿Cómo? ¿Sí? Desde que tú diagnosticas el infarto, empieza un cronómetro para dejar este par de medicamentos juntitos, y ese cronómetro te da hasta 24 horas. O sea, tú puedes en la hora 23:59 dejar esos dos medicamentos. O bien los pudiste haber dejado 4 horas antes del corte. ¿Por qué nos dan 24 horas? Bueno, porque un corazón infartado no tiene palabra. Y las principales complicaciones que pueden hacer que el paciente se muera, aún abriéndole la arteria, se pueden instalar generalmente entre las primeras 24 horas. Después de que pasas esas 24 horas, el riesgo de una complicación baja casi por mitad, pero no deja de haber riesgo todavía importante. Entonces, por eso tenemos nosotros 24 horas para ver si el paciente no se bradicardizó porque te hizo un bloqueo. Si el paciente en la hora 8 de tus atenciones empieza con frecuencias de 32 porque te hizo un bloqueo AB completo, ¿le dejarías el beta bloqueador, que uno de los efectos es causar bradicardia? Probablemente no. Si este paciente que tardó 12 horas en llegar al hospital porque se tomó una pastilla para quitarse el dolor de pecho y le funcionó y lo que sea, si esta persona ya lo estás atendiendo y a la hora 20 no sale de un choque cardiogénico que tiene por no haberse atendido a tiempo, le vas a dejar el IECA, que uno de los efectos precisamente es bajar la precarga, bajar la tensión arterial para mejorar la mecánica del ventrículo izquierdo desde el punto de vista de llenado. Pues por supuesto que no, porque lo vas a tener hipotenso y ahora te vas a pelear con todos los medicamentos que le estás dejando y todas las maniobras que le estás dejando para subir la presión solamente porque te quieres pelear con una mala aplicación de una guía. ¿Me explico? Entonces, en efecto, las guías recomiendan en las primeras 24 horas utilizar la combinación de IECA y beta bloqueador para mejorar los desenlaces. Pero, como ya comentamos, las guías no son cánones. Las guías son recomendaciones que dependiendo del contexto tendrán aplicabilidad o no lo tendrán. Entonces tampoco crean que los cardiólogos responsables que nos dignamos a leer bien las guías o los que estudiamos las guías o los que editamos incluso las guías, andamos haciendo recetas de cocina de que, si entra paciente, atorvastatina, enoxaparina, clopidogrel, ácido acetilsalicílico, captopril y no sé, enalapril. No, por supuesto que no. Vamos viendo qué parte de todo el tratamiento que necesitas se puede aplicar y en qué momento. No deja de ser la intervención tanto preventiva como asistencial del infarto ya como tal, una medicina de precisión que con una curva de aprendizaje relativamente considerable, digamos, logramos realmente tener una familiarización adecuada con la enfermedad. Y dos corazones no se infartan de algo de una manera similar, ¿de acuerdísimo? Cada caso se debe individualizar. Aquí tienen un cateterismo, ya casi para despedirme, en donde ya no están viendo la coronaria del lado derecho. Aquí lo que están viendo ustedes es el árbol coronario izquierdo. Dejen que se pinte ahorita bonito y les explico. Ahí está muy bonito. Miren,
El catéter lo van a ver como por aquí, pero esta arteria preciosa que cuando se tapa no saben cómo lloramos los cardiólogos y las cardiólogas, pero este es el tronco coronario izquierdo, la mamá de los pollitos. El pollito 1 se llama arteria descendente anterior, que como pueden ver va para abajo, hasta la puntita del corazón. Y la hermanita de la descendente anterior es esta arteria gruesa que viene por acá, que viene por un ladito, se llama arteria circunfleja, ¿de acuerdo? Entonces, tronco coronario izquierdo da dos ramitas, generalmente, descendente anterior y circunfleja. Si yo les paro ahí nada más el cuadro, pongan en los comentarios en dónde alcanzan a ver el defecto de llenado principal, con todo lo que hemos visto hasta ahorita. En el tronco, en la descendente anterior o en la arteria circunfleja. Muy bien, ya lo están poniendo ustedes en la descendente anterior. Aquí está, fíjense. Aquí se viene el medio de contraste, muy bonito. Aquí no está pasando tan bien, porque digo, de que pasa, pasa, ¿no? Ya están viendo que aquí hay una pequeña arteria pequeñitita que sí se alcanza a pintar, pero aquí tenemos un defecto de llenado. Incluso vean, aquí hasta se ve el circulito y una rayita como la forma del coágulo como tal. No obstruye al 100% todo porque sí alcanza a pasar sangre, pero no deja de ser a final de cuentas una, ¿cómo se dice? Una oclusión importante. Que acá, que si la diagonal trae otra mordidita y lo que ustedes quieran, sí, pero el defecto principal lo vemos en la descendente anterior, ¿no? Miren, ahí está la cosa. Va a repetirse de nuevo, vean, ahí está latiendo, todo muy lindo, ¿ok? Entonces este paciente tiene un infarto y su elevación del segmento ST, el territorio naturalmente que vimos afectado en el ecocardiograma fue aquel que depende de la descendente anterior. Claro que este pobrecito paciente estuvo con mucho dolor y todo, pero lo llevamos tan rápido como nos dio la oportunidad ese día de pasarlo a una sala de cateterismo. Es el mismo paciente, esa es la misma arteria, solamente que a ella se le hizo la angioplastía. Fíjense que ahora nosotros ya tenemos un flujo muy bonito, ya no se alcanza a ver eso, pero más importante, estas cosas negritas que ven son los catéteres. Los catéteres tienen ciertas partes que son más radioopacas que otras, como para ver el final del catéter y saber hasta dónde va tu catéter, ¿no? Miren, aquí hay un catéter, aquí hay otro catéter, pero quiero que vean este pedazo de aquí. De todos modos lo voy a pausar, pero voy a dejar la secuencia corriendo un poquito, porque quiero que vean lo que va a aparecer aquí, en donde en algún momento hubo una lesión, ¿de acuerdo? Fíjense, se está llenando, muy bonito. Y ahí, aquí lo voy a parar. Ahorita voy a volver a iniciar el video, pero presten atención a esta siluetita de aquí. Esto es como un tubito que está hecho de mallita, como de mallita de gallinero, hagan de cuenta, pero muy chiquitititito. Esto es el famoso stent. Este es un stent que se colocó después de que esa lesión se abrió, ¿de acuerdo? Vean cómo se llena. Y ahorita voy a parar el cuadro. Ahí está. Bueno, aquí se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí se ve otro poquito mejor. Y ahí se queda ya un stent, una mallita. ¿De acuerdo? Espero si lo alcancen a ver. Es esto. Es muy tenue, adrede son tenues. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a final de cuentas la angioplastía. Entonces, ya cuando nosotros tenemos identificado cómo es que nosotros hacemos la escalerita de, ¿cómo se dice? Pues de tratamiento, ya realmente lo que terminamos haciendo aquí es cuadrar los tiempos de atención, en donde ustedes pueden tener tres escenarios frecuentemente en México, ¿de acuerdo? El primero es el que tienen hasta arriba, es que su paciente lo reciban con el infarto en un centro de atención en donde precisamente se atienden este tipo de enfermedades. Simplemente donde tienes sala de hemodinámica, donde tienes unidad de cuidados coronarios, donde tienes especialistas y altos especialistas en los cuidados de la salud cardiovascular. Bueno, aquí pues tienes la presentación, haces el diagnóstico, suenas la alarma en urgencias, dices, este paciente está infartando y le hablas a cardiología y hemodinámica y toda la cosa, y te dicen, ok, va, recibido el código, nos vemos en la sala de hemodinámica. Si en tu hospital tienes sala de hemodinámica con personal que está trabajando, que la sala sirva, que tengas material, que tengas todo, a ese paciente ya lo tuviste que haber llevado al cateterismo en menos de 60 minutos. Tienes menos de una hora para resolver todo. Es más, tienes menos de una hora para ya tener un catéter adentro del corazón. Después de eso, al paciente lo mandamos a una sala de cuidados intensivos coronarios, de preferencia. Hay algunos hospitales que no tienen sala de cuidados intensivos coronarios, pero tienen unidad de cuidados intensivos de adultos. Está bien, no hay problema. El punto es que tengas a tu paciente vigilado con monitores y con gente muy especializada en cuidados críticos, ¿no? Hacemos el control de daños, es decir, ok, va, pues sí, el paciente se infartó,
pero cuando se infartó, hizo dolor, síncope, se cayó y se dio un golpe en la cabeza. Ok, bueno, a ver, vamos a ver el tema del golpe de cabeza, a ver si no se fracturó algo. Cualquier cosa que haya quedado después de lo del infarto, se trata también de controlar. Y luego al paciente lo empezamos a rehabilitar. La rehabilitación cardíaca, que es precisamente mi alta especialidad, empieza desde el día 1, ¿de acuerdo? No los ponemos a hacer ejercicio ahí súper intenso, pero sí tratamos de que el paciente, que de todos modos después de un cateterismo va a durar muy poquito tiempo, se empiece a rehabilitar. Y rehabilitar es precisamente favorecer prevención secundaria. Rehabilitar es educar al paciente. Mire, señora, le pasó el infarto por esto y esto y esto, vamos a tener que trabajar con esto y esto y esto, vamos a hacer el ajuste de estos medicamentos. En unas cuantas semanas ya la vamos a tener que meter a un gimnasio de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación empieza desde la educación del paciente en el primer día, en la sala de terapia intensiva incluso, ¿de acuerdo? Suponiendo que no está intubada el paciente sedado, se puede dar la rehabilitación. La idea es tampoco tenerlo postrado a su paciente mucho tiempo, ¿de acuerdo? El segundo escenario, este escenario primero que les platico, es en el que generalmente su servidor se encuentra, ¿de acuerdo? Hospitales de alta especialidad, centros médicos nacionales, institutos nacionales, en donde tenemos todo este tipo de atención. El segundo escenario es probablemente el más frecuente en México, cuando ya se tienen bien censadas digamos, las aplicaciones de tratamiento, ¿sale? Aquí tu hospital no tiene sala de cateterismo, pero te puede tocar a final de cuentas el escenario de arriba. Ok, va, no tengo sala de cateterismo, se presenta el paciente con el dolor, le hago el diagnóstico del síndrome coronario agudo y ven que aquí hay una ambulancia. Ok, yo voy a trasladar a mi paciente a donde sí haya una unidad de cateterismo. Igual, que tengas la sala de hemodinámica, que tengas a las y los especialistas, que tengas los recursos en cuanto a material y todo lo demás. O sea, que esté lista esa sala de hemodinamia. Y si sí vas a hacer esto, te vamos a dar 30 minutos más de cortesía, como lo de las pizzas, ¿sale? Digo, no es porque tenga que llegar tu paciente caliente y a tiempo, simplemente con que llegue tu paciente con esta cortesía extra de 30 minutos ya armaste, de forma tal que si aplica este escenario, tú ya sabes que tienes relativamente cerca de donde recibiste tu paciente una sala de hemodinamia, para que así, en menos de 90 minutos, de ser posible, ese cable de cateterismo, ese catéter, vaya, ya lo tengas en el corazón. Termina el procedimiento y terminamos en la misma cosa. Se recupera, control de daños y lo rehabilitamos. Si les toca a ustedes estar en una comunidad muy apartada, en donde les quede a más de 30 minutos, una hora, lo que sea, su sala de hemodinámica, entonces van a tener el escenario hasta abajo, en donde efectivamente no tengo sala de hemodinámica, se presenta mi infarto, hago el diagnóstico como tal, y aquí puedo hacer una trombolisis solo y solo cuando se cumplan las tres condiciones que ya dije. Que sea un infarto con elevación del segmento ST, o sea, la angina inestable no se tromboliza, el infarto sin elevación del segmento ST tampoco se tromboliza. Solo y únicamente, solo el infarto con elevación del segmento ST es el que se va a trombolizar. Y cuando tienes ese infarto, todavía tienes otros dos criterios. Con uno que no tenga pela, ya no se puede trombolizar. Entonces, el que tiene infarto con elevación del segmento ST, además tiene que tener menos de 12 horas de presentación de signos y síntomas del infarto, obviamente, y no debe de tener ni una sola contraindicación absoluta para que le pase el trombolítico. Por ejemplo, que tenga una cirugía reciente, le pasa el trombolítico y las cicatrices que estaban apenas medio solventando todo el proceso quirúrgico se desbaratan y el paciente se te desangra. No le puedes pasar un trombolítico si el paciente tuvo un trauma craneoencefálico facial reciente, por la misma cuestión. No le puedes pasar un trombolítico si tu paciente tuvo una enfermedad cerebrovascular, un AVC, también reciente, ¿de acuerdo? Entonces, es una lista enorme, la pueden consultar en Google, checklist, así la ponen en Google, en el buscador de Google, checklist de trombolisis, y van a ver cuáles son las contraindicaciones absolutas y cuáles son las relativas. Tener una emergencia hipertensiva en ese momento, una crisis hipertensiva, puede ser una contraindicación relativa. ¿Qué haces? Pues le bajas la presión con otros medicamentos, estabiliza el cuadro y ya lo puedes trombolizar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, solamente cuando esto se cumpla, estas tres condiciones se cumplen, es decir, infarto con elevación del segmento ST que tiene menos de 2 horas de evolución sin contraindicaciones, lo trombolizas. Y solo te puedes tardar 10 minutos, ¿de acuerdo? Pues no, ¿para qué te tardas más? No es nada más ir al cajón, sacar el trombolítico, pasárselo al paciente, tan tan. Pero ojo, vean que después de que lo trombolizamos ya tenemos la ambulancia lista, porque a ese paciente lo tenemos que trasladar y de todos modos se necesita el cateterismo. Tú a lo mejor tienes criterios para ver que sí reperfundió después de la trombolisis. Por ejemplo, que baje el segmento ST por lo menos un 50% de cuando te llegó.
Llega tu paciente, le haces el electrocardiograma. ¡Ay, infarto con elevación del segmento ST! A ver, ¿cuántos cuadritos se elevó el segmento ST? 8 cuadritos, doctor. Ok, entonces tengo yo 90 minutos, máximo 90 minutos, que es el tiempo máximo de la acción del trombolítico, no por otra cosa. Tengo 90 minutos para ver que esos 4 cuadritos de elevación del segmento ST se hagan 4 o menos. Y ahí estás cada 30 minutos tomando un electrocardiograma. Bueno, ese es el primer criterio, que disminuya en 90 minutos el segmento ST por mitad. La elevación, obviamente, ¿no? Número 2, que el paciente se le haya quitado o le haya disminuido importantemente el dolor. Y número 3, que tu paciente haga una arritmia de reperfusión. Podemos hablar 1000 horas de ritmos asociados a los infartos, a las reperfusiones, pero el que más frecuentemente te hace un paciente que trombolizas es uno que se llama ritmo idioventricular acelerado. Pueden buscarlo en Google. Fíjense que no tienen ondas P, ese tipo de ritmos, pero bueno, la mayoría, hay algunas variaciones que sí. Pero el tema es que esta arritmia de reperfusión a veces te puede hacer chistecitos, porque las arritmias de reperfusión, mientras pueden ser cosas relativamente inocuas, como el ritmo idioventricular acelerado, como algún extrasístole ventricular por ahí, también hay ritmos de reperfusión que los ves y dices, ay, ¿se me está poniendo peor el paciente o se le está abriendo la arteria? La taquicardia ventricular, tanto sostenida como no sostenida, es decir, la que dura 10 latidos o menos, o la que dura más, puede ser un ritmo de reperfusión, pero también es una señal de que el paciente se está infartando, o más bien de que se continúa infartando y se está deteriorando más el corazón, ¿no? Ahí te lo está dejando saber el sistema de conducción cardíaco. Por eso, cuando trombolizamos nosotros un paciente, lo que tenemos a un ladito es el carro de paro y más gente que te eche la mano en caso de que el paciente necesite maniobras, ¿de acuerdo? Si tu paciente tiene esos criterios de reperfusión que ya dijimos, arritmia de reperfusión, disminuyó el segmento ST más del 50% y la clínica mejora, tienes 72 horas máximo para hacer el cateterismo. Entonces ya hablas con la familia, consiguen a ver en dónde y tienes hasta 3 días para hacerlo. Pero necesitas hacerlo porque tú no sabes cómo están las demás arterias. A lo mejor, pues sí, en ese momento el paciente llegó con elevación del segmento ST en las derivaciones del electrocardiograma que te hace sugerir, que te hace pensar, perdón, que la arteria tapada era la coronaria derecha, pero realmente se destapó toda. A lo mejor con el fibrinolítico, de estar 100% tapada la arteria, nada más la destapaste, no sé, hasta que midiera 60% de la obstrucción. A lo mejor la circunfleja ya tiene 70% de obstrucción. A lo mejor la descendente anterior o el tronco andan más o menos tapándose. Entonces, si tienes una arteria tapada, probablemente tengas más. Por eso, ese paciente tarde o temprano necesita un cateterismo. ¿De acuerdo? Para ver cómo quedó la cosa y para ver si no se necesitan más atenciones. Igual, el paciente se recupera, se hace control de daños y se le ofrece rehabilitación cardíaca. Lo que tienen en pantalla es precisamente algo innovador que hacemos nosotros de rehabilitación cardíaca. Muchos creen que es, ay, sí, ejercicio una bici, ejercicio una caminadora. No, hay un montón de formas que podemos utilizar. Yo, por ejemplo, rehabilito a mis pacientes posinfartados con realidad virtual. Les pongo sus gafas de realidad virtual, es un Oculus. Bueno, no, ya se cambió, ahora es un MetaQuest 2 y los pongo a boxear. Vean, tengo pacientes, el de hasta abajo es un paciente, ya están rayando por ahí. Tengo el paciente que está en el video de abajo, es un señor de ya, ¿qué? 85 años, pacientes de 60 y tantos años. O sea, tenemos diferentes pacientes que están haciendo rehabilitación por medio de realidad virtual y se les hace súper divertido. Suben las frecuencias cardíacas a frecuencias de entrenamiento bien, bien, como si estuvieran en las caminadoras que ven en el fondo de nuestro gimnasio o en las bicicletas que ven. Entonces se les hace muy divertido, los pacientes tienen más adherencia, no nada más a los entrenamientos, sino a todas las estrategias de tratamiento que podemos nosotros pues ofrecerles, ¿no? A final de cuentas, para eso es la rehabilitación, para enseñarles, para orientarlos y para mejorar los desenlaces, tanto en calidad de vida como en años que les podemos a ciertos pacientes ofrecer después de que se rehabilitan. Y con esto me despido. Cuando nosotros trabajamos los tópicos de prevención, tanto primordial como primaria y secundaria, esta pequeña frase de un periodista, Jonathan Estrin, pues nos pasa a resonar a todos, ¿no? Y esto incluso ustedes como estudiantes lo pueden ver. La forma en la que gastamos o invertimos nuestro tiempo termina definiendo quiénes somos. Si ustedes gastan tiempo, gastan horas en darle la vuelta a un caso clínico y no llegan a un diagnóstico preciso, se les va a ir de la mano la oportunidad
de poderle ayudar a su paciente. Si no emplean estrategias y conocimientos, tecnología, para favorecer la prevención primordial, la prevención primaria, va a seguir siendo la principal causa de muerte, el infarto, así como lo ha sido desde las últimas décadas. Si ustedes ya empiezan a identificar las mejores maneras en las cuales pueden invertir su tiempo, que por cierto es el recurso más valioso que tienen ahorita, olvídense del dinero y sus influencias y sus horarios bien chidos en la universidad, no. Ahorita el mejor recurso que tienen es el tiempo y es el más valioso. Si lo saben invertir desde ahorita, les auguro un futuro no solamente brillante, sino también uno que favorezca la atención y la salud de sus pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta ahí la cosa. Y si hay algunas preguntas y tiempo para contestar preguntas, ahí sí el comité me lo va a decir, pues las contestamos. Si no, pues no. Sí, chicos, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera realizar al doctor, estamos en esa sección para que las vayan escribiendo en los comentarios. En lo que terminan de escribir las preguntas, ya para despedirnos, Terminando el día. ¿tienes alguna pregunta? Ya para despedirnos, le queremos dar las gracias al doctor por su destacada participación. Agradecemos en verdad su ponencia, sé que va a ser muy fructífera para nuestras vidas. Sé que a partir de ahora en adelante vamos a implementar un poco más bueno, más realmente el factor primordial. Y si alguien tiene una pregunta, puede participar. Creo que no hay dudas. Ok, entonces, Bueno, doctor, si no es así, sí. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aquí en SCOME tenemos algo que se llama la Panda Pose. No sé si nos quiere acompañar para tomar evidencia de la actividad, que es básicamente vamos a poner nuestras manitas en forma de puñitos encima de nuestras cabecitas y pues tomamos una pequeña foto. Si nos pueden apoyar encendiendo sus cámaras, por favor, ambas manos, como si fueran unas orejitas de panda. De panda. Ah, panda. Lo que hago por amor. Ok, muchísimas gracias. Eso sería todo. Muy bien. Le, Cuídense le mucho. haremos pronto llegar su constancia, doctor, de participación. Y muchas gracias por la ponencia. Perfecto. Cuídense Disculpa, mucho. creo que sí hubo unas preguntas en el chat. Ah, ¿sí hay preguntas? A ver. Chímelas. A ver, déjenme abrir el chat. No, creo que me inhabilitaron el chat. ¿Me lo pueden regresar o leerme las preguntas? ¿Las Pero puedo se la leer? puedo leer. Ah, sí, ok. ¿Cómo puedo diferenciar entre lesión, isquemia e infarto? De Héctor Aguilar. Muy bien. Entre lesión, isquemia e infarto. Ah, quiero pensar que se refieren en el electrocardiograma o... En el electro, sí. Ok. Como tal, infarto, en el electro no, porque ya dijimos que para decir infarto tienes que tener las troponinas, entonces infarto no. Lo que sí es que decían que en el electro podemos ver isquemia, lesión y necrosis como resultado del infarto. Pues ya tampoco decimos necrosis. Me explico. Para que tengas una lesión, tuviste que haber tenido primero isquemia, ¿no? Este desbalance entre el aporte de sangre y la demanda de sangre de parte de tu corazoncito. Entonces, la isquemia, que es lo primero que ocurre, la vemos nosotros con los cambios en la onda T. La onda T, lo primero que hace cuando el corazón se empieza a infartar es hacerse una onda T acuminada, muy grande, se hace simétrica. Lo normal es que la onda T en sus electrocardiogramas sea asimétrica, es decir, sube un poquito lento y baja rápido. Eso es asimétrica. Bueno, en la isquemia, la mayoría de las veces, pero no siempre, se hace simétrica, sube igual que baja, ¿sale?
Entonces, lo primero que ocurre es que se hace muy alta esa onda T, su base, la parte de abajo es muy amplia, ¿sale? Porque muchos dicen, lo primero que ocurre en el electrocardiograma es que se negativiza. No es cierto. Primero se hace muy grande. Casi no vemos esto porque esto ocurre en los primeritos minutos. Y en los primeritos minutos el paciente va apenas al hospital, va con la vecina que le sobe, se tomó el medicamento, se aguanta el dolor, lo que ustedes quieran, ¿no? Después de eso la onda T se aplana y no la vemos. Lo que nos toca ver en el hospital es cuando ya más o menos pasaron unos 30 minutos, la onda T se invierte, también se mantiene simétrica. Eso es la isquemia. Si esto sigue, la isquemia durante mucho tiempo causa la lesión y esa lesión puede inicialmente empezar a liberar troponinas. El tema es que se necesitan acumular un montón de troponinas para que el aparato que te las detecta aquí, ¡ajá! Aquí están. Mientras no, las troponinas se pueden elevar. El aparato aquí está detectando, aquí dices, ¡ay, hay infarto! Todavía no, no las detecto, no estoy tan chido para detectar troponinas. Bueno, todo ese tiempo se va a llamar lesión. Y la lesión en el electrocardiograma la vemos con el segmento ST. Primero, el segmento ST baja. Después, ahora sí, generalmente ya esto coincide cuando ya el aparato te detecta las troponinas elevadas. Las troponinas se elevan, el segmento ST también, ¿de acuerdo? Entonces, isquemia en la onda T. Lesión en el segmento ST. Necrosis, no es necrosis. La onda Q, las ondas Q patológicas, antes decían que eran necrosis. Ahora ya, necrosis es algo que ya está muerto. En primer lugar, es un término histopatológico y el electrocardiograma no te deja ver células. Antes decían, no, sí, es que ya cuando las ondas Q patológicas se instalan es porque ese corazón ya se murió, ya se infartó. Pues resulta ser que no, porque Madre Ciencia, tanto que nos quiere, nos trajo algo que se llama gammagrafía cardíaca. Básicamente le pasamos cosas radioactivas al corazón, como tecnesio, y esos pedazos de corazón que tenían ondas Q, según tu electrocardiograma, captan tecnesio, como cualquier tejido vivo, o talio, incluso talio o tecnesio. Entonces tú dices, a ver, o está vivo este pedazo de corazón que está tragando tecnesio y está brillando, así como que, ¡hey, pendejos, aquí estoy vivo! Revascularízame, hijo de la chingada, me voy a morir de veras. O tienes un corazón zombie, una de dos. Y como los zombies no existen, entonces decimos que ese es un tejido viable todavía. No siempre aplica porque a veces esas ondas Q sí pueden ser el reflejo de que te tardaste un montón de tiempo en atender. Entonces, por eso ya no decimos que las ondas Q son necrosis o que son infarto. Decimos, y levantamos el meñique, que las ondas Q patológicas son inactivación. Ese pedacito de corazón está inactivo. Podrá ser permanente, podrá ser transitoriamente. Dependerá si realmente estudias a tu paciente lo suficiente para ver si hay vida todavía ahí. Y si lo hay, dices, está vivo, y te lo llevas un chingo a una sala de hemodinamia, y por eso no decimos infarto con el electro. Decimos infarto cuando hay troponinas, pero no antes, ¿sale? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, aquí hay otra. Se dice que para que la elevación del segmento ST sea indicativo para un infarto agudo al miocardio, estas tienen que ser en derivaciones contiguas. ¿Esto es imprescindible? Sí, tiene que ser en derivaciones contiguas porque las derivaciones te hablan de las arterias del corazón. Entonces, por ejemplo, B1 y B2 te hablan del septo del corazón. Si tú ves esos cambios en el segmento ST en B1 y en B2, ambas te dicen, ok, esto está ocurriendo en el septo. Si tú ves nada más una sola alteración en B1 y no la ves en el resto del electrocardiograma, es como si llegara tu compa que echa mentiras para convivir y te dice, sí, Jordi, yo fui el que le di RCP a un niño en el metro y lo salvé y todos me aplaudieron. Si nada más llega un güey y te lo dice, ¿le crees? No creo. A menos de que llegue otro de tus valedores y diga, güey, no, es que sí pasó. Entonces, cabrón, espérate, entonces sí pasó. Lo mismo es con las derivaciones del electrocardiograma. Tienen que ser dos derivaciones contiguas que estén ahí. No te sirve que este güey te diga que le salvó la vida al niño y que su abuelita que estaba, no sé, imaginen, ustedes están en Minatitlán, su abuelita que está en Cuatza les dice, no, sí, mi niño lo hizo. Ni la vio la abuelita ni nada, pero como es un niño les dice, no, tiene que estar ahí la otra persona, tiene que estar ahí el otro testigo. O sea,
tiene que ser B1 y B2, porque ahí están juntitas. Y lo que vio B1 también lo vio B2. Si estamos hablando de las derivaciones ya laterales, si lo vio B5, lo vio B6. Y a veces también lo vio D1 y ABL. Por eso sí es imprescindible, porque nosotros no nos vamos a andar ahí creyéndole nomás porque una sola derivación dijo, ay, si aquí se elevó el segmento ST. Pues sí, pero a lo mejor es porque tiene un bloqueo de rama izquierda, a lo mejor es porque es un paciente con muy gordito o una paciente con mamas muy grandes, péndules, ¿de acuerdo? Hay más alteraciones que dices tú, ok, no, sí, las necesito conjugar con más hallazgos. Por eso sí son imprescindibles. ¿Alguna otra Ok. pregunta? ¿Cuál trombolítico utilizar y cómo lo indicamos? Generalmente en México van a ver que utilizamos alteplasa y tenecteplasa. Hay diferentes esquemas para diferentes situaciones. Hay bolos rápidos, hay esquemas de infusión. Entonces, dependiendo de cuál agarraron, cuál cajita, cuál presentación, es la manera en lo que lo indican y lo administran. Por ahí en algún momento decían de que, fuerza se tiene que pasar por un catéter central. Un catéter central, por más hábil que sea, yo nunca he puesto un catéter central en menos de 7 minutos, ese es como que mi récord, y no es como que juguemos carreritas, es como que por la urgencia. Y si les digo yo que la trombolisis la tienes que administrar en menos de 10 minutos, en lo que le pones el catéter central, que es una cosa así que va directo al corazón, literal, directo al corazón, la punta del catéter desemboca en la aurícula derecha, te vas a tardar un montón de rato. Entonces pueden pasarla por una vía periférica de buen calibre. Yo recomendaría un catéter de los verdes para arriba, para que pueda pasar sin absolutamente ningún problema. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay 3 más, doctor. Sí, adelante. ¿Cuáles eran los criterios de reperfusión en el último ejemplo de tiempos que nos dio? Ok. Cuando ya trombolizaron a su paciente, se van a quedar ahí ni le desconecten el electrocardiograma, ahí déjense. Cada 30 minutos le van a tomar un electro diferente para compararlo con el inicial. O sea, en total van a tener 4 electros. Con el que lo diagnosticaron, a los primeros 30 minutos, a la hora y a los 90 minutos. ¿De acuerdo? ¿Por qué tomamos 3? Porque como ya comentamos, tanto la alteplasa como la tenecteplasa, quítale, ponle, tienen su máximo efecto a los 90 minutos. O sea, después de los 90 minutos ya no van a desbaratar más fibrina que lo que hicieron antes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en esos 90 minutos, tú tienes que documentar que el segmento ST, que ya se elevó, haya bajado por lo menos la mitad. Si empezó en 6 tu segmento ST, al terminar esos 90 minutos, ya tuviste que haber visto que está en 3 cuadritos o menos. ¿De acuerdo? Primer criterio. Segundo criterio, que el dolor del paciente se le haya quitado o haya disminuido considerablemente. Si el paciente iba gritando de dolor y ya no está tan gritón, cha. Si de pronto ya se le quitó, excelente. Nuevamente, eso aplica en ese rango de 90 minutos. Finalmente, el criterio de la arritmia de reperfusión. Meter un montón de sangre de sopapo, nada más porque se te ocurrió desbaratar el trombo, puede generar algo que se llama síndrome de reperfusión. Generalmente el paciente se puede hipotensar, el paciente puede tener arritmias. La arritmia, que consideramos como criterio bueno, la que más frecuentemente aparece, se llama ritmo idioventricular acelerado, pero no es el único. Como comentaba también, el paciente puede tener extrasístoles ventriculares. ¿Por qué ventriculares y no auriculares? Pues porque es el que se infartó generalmente es el ventrículo, ¿de acuerdo? El paciente puede tener taquicardia ventricular con pulso, obviamente. Si no tiene pulso, el paciente está en paro, le tienen que dar RCP. Puede tener taquicardia ventricular no sostenida. Es decir, el paciente te hace una taquicardia ventricular que dura menos de 10 latidos. Si dura más de 10 latidos, se llama taquicardia ventricular sostenida. ¿De acuerdo? Ahí por ahí también quien usa el tema de segundos, que si dura más de 10 segundos y no sé qué, pero bueno, al final de cuentas también es la misma cosa. Entonces, por eso, las arritmias de reperfusión tienen que ser súper vigiladas en una terapia intensiva de preferencia con un carrito de choque, porque el paciente se te puede poner a vomitar, se te puede hipotensar, de verdad se ponen malitos con la trombolisis, pero es algo que anticipas, algo que esperas. ¿Qué tanto lo anticipas? Literal hasta la muerte, porque tienes tu carro de choque ahí listo para desfibrilar cualquier cosa, en caso de que las arritmias de reperfusión no sean arritmias de reperfusión, sea la progresión que tenía el infarto, ¿de acuerdo? Repito, arritmia de reperfusión, que baje por lo menos la mitad de ese segmento ST y que el paciente mejore en cuanto a su clínica, específicamente que mejore el dolor. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, la siguiente es de Martínez Mónica. ¿Qué pasa si el cateterismo falla? Si el cateterismo falla, se puede intentar por cirugía. Es raro que el cateterismo falle, digo, de que pasa, pasa, pero es raro que el cateterismo falle. Entonces se puede intentar una cirugía de revascularización y si tampoco el paciente es candidato a una cirugía de revascularización, entonces damos tratamiento para la complicación del infarto. La complicación más frecuente del infarto, se revascularice o no, se le haga cateterismo o no, se llama insuficiencia cardíaca. La rehabilitación cardíaca es una indicación 1A, o sea, se la tienes que dar porque se la tienes que dar al paciente que después de un cateterismo quedó con el corazón súper chido o al paciente que con el cateterismo quedó con el corazón muy mal, a pesar de la angioplastía. Si la angioplastía de todos modos falló, pues con mayor razón se tiene que mandar a rehabilitación cardíaca y trabajamos nosotros con el resto del corazón que se haya funcionado. Ya vieron ustedes el eco, un infarto se lleva partes específicas del corazón, a menos de que se tape el tronco. Si se tapa el tronco, pues obviamente se muere todo lo que irriga la derecha interior, todo lo que irriga la circunfleja, aunque hay parte de la circulación derecha que puede irrigar lo izquierdo y viceversa, izquierdo que puede irrigar lo derecho. Ya que tengan chance de ver la anatomía coronaria del corazón, van a ver que es una cosa muy bonita. Tenemos como un sistema de fallo que se llama circulación heterocoronaria. Hay pedacitos de corazón que pueden recibir sangrita de la parte derecha, o sea, de las arterias del lado derecho y de las del lado izquierdo. Entonces, a veces eso les da tiempo a los pacientes. Pero resumido, entonces, si por algo falló y no se pudo abrir la arteria o se tardaba muchísimo, el paciente nunca fue al hospital o lo que sea, entonces la rehabilitación cardíaca es, con los pedazos que no quedaron infartados, hacer que el corazón se ponga fuerte otra vez. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Mm, ya la encontré. Si se logra hacer el cateterismo, ¿ya no se deja terapia con anticoagulantes? Sí, sí, la idea es que el anticoagulante lo suspendas cuando ya certificaste, o sea, que ya te aseguraste que la arteria ya está destapada. Si ya está destapada la arteria, pues ya no le dejas anticoagulante. Así de fácil. No es lo mismo el antiagregante y el antiadherente. Si ya se le colocó un stent, por lo menos, a menos de que hagan contraindicaciones, pero por lo menos el paciente va a necesitar un año completito de la combinación de ácido acetilsalicílico con clopidogrel. Al año le hacemos un cálculo que se llama DAPT score, DAPT, y dependiendo de los puntos que nos dé, consideramos si le dejamos otro ratito esa combinación o si ya nada más le dejamos una de esas pastillitas. Pero se suspende el anticoagulante en el momento en el que ya estamos súper seguros que la arteria culpable ya quedó abierta. Ok. La siguiente de igual Martínez Mónica. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca llega al máximo? ¿Cómo? Sí, pues nada, realmente nada. Digo, tenemos un máximo fisiológico como tal. Para calcular su frecuencia cardíaca máxima, digo, hay un montón de formas, pero la más fácil es agarran el número 220 y réstanle su edad. Esa es su frecuencia cardíaca máxima. En teoría, el corazón no va a latir más allá de lo que ustedes no pueden sustentar en situación de salud. Si tienen arritmias, si tienen falla cardíaca y aparte se taquicardizan por lo que sea, es una cosa muy diferente. Pero si ustedes estando saludables, logran hacer lo suficiente de ejercicio, la suficiente actividad o incrementan demasiado su metabolismo como para llegar a esa cifra de 220 menos su edad, conservadoramente, pues no va a pasar nada más que se van a sentir muy cansados, se van a sentir súper ajetreados, obviamente van a sentir la taquicardia hasta las orejas, pero espero que no se vayan a morir, porque si ya de plano se sienten mal, es porque hay algo mal. A lo mejor tienen mala regulación autonómica, a lo mejor tienen por ahí alguna valvulopatía, a lo mejor la forma natural de funcionar de su corazón no va a ser la más adecuada. Pero estando saludables, pueden llegar a esa cifra sin tanto problema. Digo, más bien, sin que les genere problema. Si les va a costar trabajo, pues porque es ejercicio. Ok, solamente una última pregunta. Que es de Alcatel 1S. Si la quiere preguntar mejor él, porque como que la formuló un poco extraño. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo veríamos la imagen en espejo en un electro? Ok. Cuando hablamos nosotros de una imagen en espejo, nos referimos, que el término sofisticado que usamos en cardio es decir,
cambios recíprocos. Imagen en espejo es lo mismo que decir cambios recíprocos. Aquí es tocar un poquito de lo que se llama análisis vectorial, de saber por qué las rayitas del vector se van para arriba y por qué se van para abajo, pero en resumidas cuentas, si ustedes tienen un infarto con elevación del segmento ST en la parte derecha del corazón, o sea, que se afecte el ventrículo derecho, que se afecte la cara inferior, que se afecte la cara posterior, que son irrigados todos estos que dije por la coronaria del lado derecho, nosotros vamos a tener cambios recíprocos en espejo en las derivaciones que queden de frente. Es decir, si yo sé que la parte de atrás del corazón, imagínense que este es el corazón, esto es adelante y donde está la orejita de mi taza es atrás. Si el infarto está aquí atrás o aquí abajo, la coronaria derecha es la que termina irrigando esto. Pero eléctricamente, y si se tapa el 100% esa arteria derecha, yo voy a tener en la derivación D2, D3 y ABF, repito, D2, D3 y ABF, las derivaciones inferiores, así les decimos, yo voy a tener una elevación del segmento ST. Si yo hablo de un cambio en espejo, ¿qué es lo contrario de posterior? Bueno, pues anterior. ¿Qué es lo contrario de un supradesnivel? Bueno, pues un infradesnivel. Las derivaciones que me están viendo la parte de adelante, la descendente anterior, el corazón, son derivaciones como V1, V2, V3 y V4. Entonces, un cambio en espejo sería que tú te encuentres un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF, que me ven lo inferior, lo posterior, con infradesnivel en derivaciones que te vean lo de adelante, como puede ser B3 y B4 generalmente. Entonces, así es como se ve una imagen en espejo o cambios recíprocos cuando tenemos un infarto en la coronaria derecha, un infarto en el territorio que irriga la coronaria derecha. Ok, antes de continuar con las otras preguntas, esta va a ser la palabra clave, Dr. Hush, en honor al doctor que nos acompaña en esta ponencia. Dr. Hush, tal y como está aquí, en mayúsculas, sin espacio, Dr. Hush. Ya, esa sería. Siguiente pregunta es... sí. ¿En qué caso se requiere poner un bypass? Como les comentaba hace ratito, cuando ya le hiciste el cateterismo, la primera parte del cateterismo se llama angiografía. Los cateterismos que les enseñé, nada más pintamos las arterias para ver cuál está con placa, cuál está bien tapada y cómo están las demás. La segunda parte del cateterismo es la angioplastía. Las arterias que puedes tapar, las destapas. Habrán algunos cateterismos que terminen en la angiografía, porque tú ves las arterias y dices, tiene demasiadas lesiones, tiene una enfermedad difusa de las arterias coronarias, tienes una placa del 70 aquí, en la descendente anterior tienes una placa del 70 aquí, otra del 80 acá, otra del 50 acá, otra del 60 acá, la parte final de la arteria no la veo de tan tapada que está. Entonces tú dices, a ver, es que si saco cuentas le voy a poner como 8 stents en filita, pero luego no me conviene que los stents estén tan frotándose uno entre otro porque se puede generar inflamación. Cuando la anatomía coronaria entonces no es la ideal para poder tratar, es cuando generalmente decimos, ¿sabe qué, mi cirujano? Mejor agarre una vena de la pierna, la safena, por ejemplo, y póngasela hasta arriba donde vea usted que va a entrar la sangre bien y va a salir re bien. Ahí es cuando realmente nosotros hacemos un bypass cardíaco. Digo, dije lo de la vena porque a veces se ponen venas, ¿no? Pero también una práctica muy común es que la descendente anterior, que la tienes aquí, en lugar de que traigas una pierna, una vena de una pierna, agarras la arteria mamaria, la mamaria interna, la desconectas de la mama, mientras sigue, hagan de cuenta que, a ver, espero darme a entender. ¿Y se fijan? El cordoncito de mi sudadera está unido a la capucha, ¿no? De mi sudadera. Bueno, entonces imagínense que esta madre es el otro extremo de la arteria mamaria y está pues, conectada a mi mama. Entonces yo digo, ok, va, voy a desconectar esta arteria y la voy a colocar en la parte del corazón que esté afectada, brincándome todo el empedrado horrible de lesión. Entonces, sin desconectarla de mi capucha,
La desconecto acá y aquí que va a estar saliendo sangre porque está conectado al suministro. Ok, ay, está chorreando, está chorreando. Ah, ya no, ya la conecté. Ya hice un puente coronario, un bypass hacia la arteria que estaba toda chafa, ¿sale? Entonces, ahí es cuando lo hacemos, así es más o menos como se hace. La descendente anterior, como queda muy cerquita de la mamária interna, nada más se desconecta a un lado, se conecta en el otro y listo. Ya para las arterias que dependen de la coronaria derecha, la circunfleja, ahí a veces se puede sacar la safena, un pedacito de vena safena, se le da la vuelta como si fuera un calcetín. ¿Por qué creen? Porque las venas tienen válvulas. Si yo le conecto la vena tal y cual, esas válvulas van a hacer coágulos en la circulación o van a interrumpir que ese puente esté chido. Entonces se saca la vena, se le da la vuelta, literal, como cuando un calcetín le dan la vuelta y ya la conectan ahí y listo. O sea, se acabó. Si un cirujano del corazón me escucha, seguro me crucifica. Es un procedimiento súper complejo, se necesitan muchos años de especialidad para dominar y hacer esto, pero en resumidas cuentas así es. Ok, creo que solo queda una pregunta de Jorge Hipólito. El uso de IECAS en la primera hora es con el objetivo de favorecer el remodelado ventricular. No, como comenté en la charla, no lo dejamos en la primera hora, tenemos casi un día. Tenemos 24 horas para indicarlo por el tema precisamente de que no sabes si el paciente te va a evolucionar a choque cardiogénico o algún otro tipo de cosas. El IECA, en efecto, es para mejorar ese remodelado. En otras palabras, evitar que se deforme, pero también podemos con eso nosotros estabilizar un poquito la función eléctrica del corazón. Yo sé que todavía les siguen enseñando que los antiarrítmicos son, según las 5 clases de Vaughan-Williams, o bueno, 4 clases de Vaughan-Williams más una extra que son misceláneos, pero si nos actualizamos vamos a ver que hay más de 9 clases diferentes por mecanismos diferentes de antiarrítmicos. Y los humildes IECA, como el captopril, los humildes ARA2, como el losartán, también se consideran actualmente como antiarrítmicos, precisamente por el efecto que tienen en el remodelado. Entonces, más allá del remodelado, tiene más propiedades pleiotrópicas que el IECA puede favorecer para que el corazón no se siga deteriorando más, que se conserve más bonita la precarga, que no se deforme obviamente el corazón, como ya dijimos, y que a final de cuentas, en cuestiones de sobrevida, al paciente le vaya mejor. Entonces, de que lo dejamos, pero evaluamos todo desde no en la primera hora, en el primer día. Habrá pacientes que lo requieran a las 5 horas, a lo mejor si el paciente la libró súper bien y ya te quieres animar la hora, pues bueno, ándale pues, pero advertido estás de que pueden haber más complicaciones. Entonces, lo dejamos a manera que el paciente va saliendo de riesgo. Bueno, si ¿Alguna ya no hay otra pregunta? preguntas, pues creo que ya no. Entonces, de nuevo, agradecemos su maravillosa ponencia, su ponencia magistral. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas de nada. Gracias por la invitación nuevamente. Que eso sería todo. Muchas gracias a todos también por su asistencia y les haremos, bueno, ya le hicimos llegar la palabra clave y la posevaluación. Así que eso sería todo y nos vemos mañana con la siguiente ponencia. Que descansen. Bonita noche. Igualmente, doctor. Y a todos, bonita noche. Muchas gracias.